¿Qué tal, amigas y amigos de Patricia Maldonado TV, que salimos en YouTube? Gracias por la sintonía, gracias por querernos, gracias porque nos acompañan y además apoyan este canal que estamos dispuestos nosotros a decir las cosas como corresponden. Pam, pam, vino, vino, que es un término bastante antiguo, pero es la verdad. Aquí nosotros no andamos con tapujos, no tenemos compromisos con nada ni con nadie. Aquí decimos las cosas de frente. Hoy vamos a tratar un tema con mi amiga querida del alma, Margarita Rojo. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo estás, querida Pati? ¿Cómo estoy? ¿Tú que estás ahí enferma? No, sí, pero bueno, estrés, trabajo nada más. Es verdad. Mucho trabajo. Y te fijas que generalmente el cuerpo acusa el golpe, o Sí. por dolor de cabeza, o porque te da algo al estómago, pero el cuerpo dice, momentito, ya, paremos. Claro. A mí el estómago. Sí, me a mí el afecta. estómago también, Qué así es terrible, que... Dios mío, no te digo nada. Pero bueno, vamos a conversar, Margarita, que quiero introducir el tema, que es el famoso crimen ocurrido en Puerto Vara a Viviana Heger, que para mí ha sido uno de los casos muy, particular. ¿En qué sentido? Que lo vamos a conversar después con un abogado que nos explique la parte legal, Margarita, porque hay muchas cosas que tiene que hablar un abogado, no nosotros. A mí me parece tan extraño. 42 días, un cadáver en una buhardilla, que no se siente el olor. O sea, al tercer día el cadáver ya se descompuso, Al cuarto día ya empezó el olor asqueroso. Y en 42 días no se fijaron. Claro. Eso no quiero que lo hablemos, Margarita, con un abogado para que nos diga por esta razón, por esta razón, por esta razón. Claro, ¿Sí? claro, o sea, porque en términos legales, pero igual, Patita, podríamos pensar en este caso para que la gente que está en sus casas y nos ve tan interesante en este programa tuyo de la demente criminal. Crímenes chilenos e internacionales. Exacto, acá en este programa. Mira, este caso para las personas que son más jóvenes, ¿no? Este caso ocurrió en el año 2010 y fue en el mes de junio. Correcto. Mira, un día 29 de junio, invierno, en el año 2010, desaparece, ¿no es cierto?, la señora Viviana Heger. ¿Dónde iba doña Viviana? ¿Iba a comprar? ¿Iba a vender un auto? Creo algo así, era una cosa parecida. Claro, lo que ocurre es que ese día, ¿por qué se entera que desaparece ella? Porque supuestamente este señor Jaime Anguita, Que el marido. que es el viudo, ¿no es cierto?, porque ella ya está fallecida, el viudo, que en ese momento su marido, habría recibido alrededor de mediodía un llamado telefónico cuando estaba en el banco, donde le avisaron que su señora estaba siendo secuestrada, y él cortó porque dijo que era una broma. Mira tú, ¿ah? Primera cosa. Entonces, cuando llega a su casa, da aviso y no encuentran a su esposa. O sea, no la encuentran por ninguna parte. O sea, a él no se le ocurrió llamar. No se le ocurrió llamar, nada, no hizo nada. Ya. Entonces, fíjate que la policía va, empiezan ahí, hay una presunta desgracia, ¿no? Una persona desaparecida, Claro. que es lo primero que se inicia, pero que, como dices tú, recién a los 42 días. Es que es imposible. A los 42 días, y de hecho hicieron una película de Netflix, Correctamente. ¿no es cierto? Y fíjate que ahí quien hace el hallazgo es justamente don Jaime Anguita. Qué curioso. Qué curioso. No es por ser mal pensado ni mucho menos, pero qué curioso. Sí, qué curioso, ¿no es cierto? Y como dices tú, tantos días que se supone que la encontró en la guardilla, ¿no? A 2 metros de su cama, Claro. ¿no? En el dormitorio arriba. Entonces, Que podría haber caído algún fluido. algo, Claro. algo, y fíjate que no cayó nada. Recuerda, querida Pati, que en ese tiempo también fue muy cuestionada mi querida institución, la PDI, ¿no? Correcto. Porque habrían llegado, se supone que los policías, que habrían ido con perros, pero no encontraron nada. A ver, puede que se le pase a un policía el no encontrar, pero a un perro que está adiestrado para eso, curioso. Es muy curioso. Todo me empezó a ser muy curioso. Fíjate que dieron algún par de explicaciones de los médicos forenses, ¿no? Que dijeron que precisamente esta señora no se la habría encontrado porque hacía mucho frío, es decir, las temperaturas eran muy bajas y que probablemente hubiese estado
congelada. A ver, Mira, esa es la perdón, explicación. Margarita, pero a ver, yo no soy psicóloga, no soy policía ni nada, pero no soy imbécil tampoco. O sea, un cuerpo puede conservarse dentro de un freezer, sobre todo el cuerpo humano, que dice, me vas a perdonar que lo voy a decir, mi padre también fue policía, entonces de la PDI, hace muchos años. Dice que el cuerpo humano, cuando se descompone, es el olor más fétido que tú puedas sentir. No existe un animal que se descomponga que emita ese olor que emite el cuerpo humano. Entonces, explícame un poquito eso. Claro, eso es como que los médicos forenses no dieron del todo las explicaciones, ¿no? No las dieron del todo bien, porque fíjate que inclusive lo que dice Jaime Anguita cuando llama a la policía, que él encontró a su esposa, a Viviana, ¿no? Dice que la encontró y lo que hizo fue el hedor, ¿no? Recién o sea, a los 42 recién días. ahí, a los 42 días, él encuentra en la estación. Y sabes tú que siguió la investigación y recién en el año 2015, o sea, estamos hablando... 5 años después. 5 años después, le toman detenido y formalizan a Jaime Anguita. Y pregúntame por qué. Como presunto autor. Claro, como presunto autor, porque ya habían investigado a este sicario, ¿no? Al José Pérez Mancilla. José Pérez Mancilla. Es José Pérez Mancilla que habría él, inclusive porque él está confeso. Claro, él dijo José que le habían Pérez pagado. Mancilla, él está confeso, él dijo que Anguita le habría ofrecido 5 millones de pesos. Y que para él era una fortuna en ese momento. En ese momento era una fortuna, pero ¿sabes qué? Adivina qué. Se supone que, ¿tú crees que, pensando, ¿no?, en la teoría del sicario, ¿le habrá pagado Anguita todos los millones? Claro. Tengo entendido que el sicario compró un refrigerador, una cocina, algunas cosas. Algunas cositas, ¿no? Pero ¿sabes qué, querida Pati? No le pagó los 5 millones. Solo le pagó 2 millones. Y se los pagó con billetes. Por lo tanto, no hay transferencia. No hay prueba. Este señor, el José Pérez Mancilla, era el jardinero. Y por lo tanto, este hombre conocía la casa. El movimiento. Conocía a la señora Viviana, conocía a este señor Anguita. Entonces, por lo tanto, cuando lo que él relata, porque además es terrible esto, querida Pati, hicieron una reconstitución de escena y donde el sicario, él dice, supuesto sicario, porque al final vamos a ver cómo se desarrolla este caso, él describe cómo le habría dado muerte a la señora Viviana. ¿Tú me puedes explicar, porque no me acuerdo de eso, cómo la mató? Y porque más adelante queremos saber cuál fue el móvil, pero ¿la ahorcó, la acuchilló? ¿Qué hizo? Supuestamente este señor sicario, ¿no?, la asfixió con una bolsa. ¿Ya? Y él la llevó y explica cómo él la lleva y la acarrea hasta la guardilla. Y él, a ver, la asfixia abajo en el primer piso. Claro, porque le abre la puerta, ¿no? Y eso es lo que se relata en la reconstitución de escena, que le abre ella la puerta y como no tenía desconfianza. Correcto. ¿Ya? Y supuestamente entiendo que se habría llegado algunos elementos electrónicos. Me da la impresión que fue una cámara, no recuerdo Para robar. bien. Para robar. Entonces se le acusó de homicidio Con y robo. además de robo. ¿Ya? O sea, si alguien lo mandó, porque estamos suponiendo solamente, si alguien lo mandó, dijo, mátala y robo para que sea junto a las dos cosas. Asesinato con robo. Claro. Que sea creíble. Claro, o sea, como que la escena pareciera que fue un robo y ella fue una víctima de un ladrón. De un ladrón. No de alguien que supuestamente la Exacto. habría mandado a matar. El punto es que cuando este señor Mancilla revela y confiesa lo que habría ocurrido, él dice que quien la mandó a asesinar Lo mandó a asesinar. fue Anguita, es decir, el marido. Entonces dicen que el autor intelectual El marido. habría sido Anguita y él el autor material. Y lo formalizan en el año 2015. Y
Jaime Anguita cumple un presidio, ¿no es cierto?, Me acuerdo. de preventivo de 2 años. Nada más que 2 años. 2 años porque se hace juicio y no se logró establecer. No se logró establecer con pruebas fehacientes Que que no estuvo metido. que él le pagó, Claro. que él se contactó, que él hizo. Es decir, aquí las pruebas indiciarias no funcionaron. A ver, que también se lo vamos a contar un abogado. Falló la PDI. Fallaron las personas que están preparadas para descubrir un crimen. ¿Quiénes fallaron? Falló la fiscalía, tendríamos que preguntarnos si la fiscalía, porque recuerda, querida Pati, que quien dirige la investigación es la fiscalía. Si el fiscal mandó ordenar, investigar, hacer seguimientos, interceptaciones telefónicas. Recuerda que todo esto, si imagínate, pasaron tantos años hasta que llegaron a este sicario y llegaron supuestamente hasta Jaime Anguita. Pero finalmente, como eran solo indiciarias, es decir, no tenían pruebas concretas, porque fíjate que hay otros juicios y que lo vamos a abordar. Recuerda que ya le dijimos a las personas que nos siguen que vamos a abordar el caso de los hermanos Rojos. En ese caso, las pruebas indiciarias pesaron. ¿Ya? En cambio aquí, las pruebas indiciarias no pesaron. Entonces, todo lo que dijo este supuesto sicario, este señor Mancilla... El que dijo, sí, pues a mí me pagaron 2 palos. Claro. Y este caballero fue el que me dijo que lo matara. Exacto. No se pudieron acreditar, entonces fue desacreditado y él fue el único culpable y liberaron a Anguita. ¿Ya? Y quedó el sicario detenido. Cumpliendo 10 años de condena y que solo cumplió 8 años y fue liberado en el año 2023. Ah, ya fue liberado. Sí, ya está libre ya. O sea, no es mucho, 10 años por matar a alguien, no es tanto. O sea, 8 años. no le dieron tanta penalidad, porque es como lo mínimo en su grado máximo, 10 años. Ahora mira, quiero ir a la parte psicológica. Por ejemplo, ¿cómo afecta a una familia cuando un caso se transforma en algo tan público, que todos los días, que la televisión, que dijo, que no dijo, ahora viene saliendo nota, ahí van las hijas, vamos, ¿qué pasa en ese minuto con la familia? Un espectáculo tan mediático para ellos. O sea, de hecho, querida Pati, justamente te iba a tocar el tema. Fíjate que Jaime Anguita, después de haber salido libre de, como dice, de polvo y paja, aun cuando la comunidad, ¿no es cierto?, y la familia de doña Viviana no creen en la teoría de él. Sobre todo la madre y las hermanas. Claro, a pesar de que respetan la justicia, porque la justicia es la justicia. Fíjate que este señor presentó una demanda al Estado. De acuerdo. ¿Ya? Y esta demanda al Estado la presentó por 2.000 millones de pesos. Ah, mira, yo, por respeto a ti, no voy a decir una cosa, me encuentro bastante cara de popó. 2.000 millones de pesos. ¿Y sabes por qué? Justo el tema que tú dijiste. Él atribuye que los daños que él habría vivido fue porque justamente hubo una exposición pública, se le afectó en su honra, se afectó a sus hijas. Recuerdan que él tenían dos hijas. Y están separadas las hijas, porque una quiere y la otra no. Ya, fíjate que ahora no lo sé, pero en ese tiempo una era más pequeña y la otra era un poco más grande, y su hija la mayor siempre apoyó a su padre. La otra no. Y de hecho, una de ellas, que es la mayor, se habría ido a estudiar a Alemania y habría tenido que regresar de Alemania cuando a su padre lo toman detenido y le dan orden de prisión preventiva. Entonces él dice que él gastó aproximadamente más de 130 millones de pesos en abogados. ¿Y de dónde sacaba esa plata él? No lo sé. No lo sé, pero él pone una cifra, así como que gastó 130 millones de pesos en abogados, una cifra aproximada, que él dejó de trabajar esos 2 años y calculó, no sé, más de 100 millones de pesos en 120. Tenía ahorros él. Claro, entonces seguramente, pero él dice todo esto y le cobra el Estado. Y adivina qué, entiendo que entre un mes o 2 meses atrás, ¿sabes qué? Le rechazaron la demanda. Me acuerdo también. Le rechazaron, menos mal. Pero mira, ¿cómo? A ver,
cómo una hija apoya a su padre y cómo otra hija dice no. ¿Por qué una hija sí le cree al padre que es inocente y por qué la otra hija no le cree? ¿Dónde está la parte psicológica ahí? ¿Cómo juega esa parte? Mira, ¿Por qué? claro, lo que pasa es que hay que entender que si tú eres hija de una... Mira, me tocó un caso muy parecido también. Si tú dependes, ¿no es cierto?, de tus padres. En ese tiempo ellos, las dos eran menores de edad. Y uno de tus padres fallece y te queda uno solo. La sensación de abandono, de vacío es muy grande. Entonces, por lo tanto, el aparato psíquico no opera con una realidad como concreta, sino que opera con este rescate. O sea, ya perdí a uno de mis padres, Claro. no voy a perder al otro. Entonces, por un tema psíquico, esa persona hace que se agarre o que se Claro. afiate o que se apelle a la figura que le queda viva. O sea, por la seguridad. Por la seguridad De seguir estudiando. y una sobrevivencia psíquica. Una sobrevivencia psíquica. Están los abuelos, están los tíos. Claro, pero no todos tienen la misma forma de actuar. O sea, entendamos que es un mecanismo de defensa primitivo. Es decir, yo me agarro, me apego a esta seguridad que me está dando el padre que me quedó vivo. Porque todavía no ve el otro escenario como tú dices. O sea, estaba la tía, estaba la abuelita en ese tiempo, estaba la mamá Claro. viva de Viviana. Claro. Entonces, pero, sin embargo, ¿por qué operó así también? Recuerda que toda la familia de Viviana sospechaba, y digo sospechaba, Claro. sospechaba Porque todavía de la no escucho nada. participación No escucho nada. de Anguita. A ver, yo recuerdo, por ejemplo, algunas cosas que decía la mamá de Viviana. Decía, por ejemplo, yo siempre supe cómo alguien, si tiene dudas de que algo puede pasar, ¿por qué no pone aviso? O simplemente Viviana se le dijo algo. Te pongo un ejemplo, para no enredarme. Hija, este gallo es violento, te va a forrar un día. Hija, ten cuidado, tienes que estar prevenida, este hombre es violento. ¿Cómo tú no entiendes eso? Te pongo un ejemplo. Claro. Porque esa persona no entiende. Porque si la mamá dice, siempre lo sospeché, y él es el culpable, ¿por qué siempre sospechó de él? Claro, es que lo que pasa es que nosotros estamos trabajando sobre hipótesis, pero mira, para hablar en términos generales, muchas personas, no sé si este caso, pero muchas personas entran en una dinámica porque es un sistema. Entonces este dinamismo empieza a funcionar y esta persona se empieza a adecuar a esta dinámica, por lo tanto queda atrapada en esta dinámica. Y hay otras personas que podríamos hipotetizar que en algún momento se dan cuenta que quieren salir de esta relación y cuando ese otro sospecha que va a salir de la relación, ahí puede ocurrir un homicidio. Un crimen. Un crimen porque no te deja salir del sistema. O sea, no sabemos qué habrá ocurrido finalmente porque nunca finalmente supimos qué fue lo que dice la justicia, es que quien habría asesinado a Viviana fue este señor Mancilla, no entiendo cuál será el móvil. Claro, eso es importante. Claro, como un robo por una cámara. Que se llevó una juguera, se llevó una cuestión, un tostador de pan, y la mató. Como que no queda claro, ¿cierto? Como Es que no raro. que es raro. Es raro. Y además este señor dice que él se había comprado lo que tú dijiste recién. Un refrigerador, una una cocina cocina, con la cosas plata. así con esa platita que para él era mucho, como dices tú. En ese tiempo, En ese tiempo, y algunos parientes dicen que eso no fue así, los familiares de Viviana dicen que sí fue así. Entonces, y este señor, fíjate otra cosa, sigue sosteniendo hasta el día de hoy que lo mandó el señor que Anguita. lo mandó. Y ahora ha mantenido silencio. Ha mantenido silencio. Porque además este es un caso que ya fue resuelto. ¿Ya? Y además ¿Tú crees este que señor, está resuelto eso? o sea, resuelto para la justicia. Ya para la justicia fue resuelto, ya no hay forma de nada, o sea, a no ser que se presentaran antecedentes nuevos y pudiera ser otra acusación, ¿me entiendes? Pero tal como está ahora, la causa está cerrada.
Por ejemplo, ¿cómo afecta a los hijos vivir la desaparición prolongada de una figura paterna o materna con un espectáculo mediático, con un espectáculo terrible? Por ejemplo, con un resultado trágico. Ya, mi mamá se desapareció. Mi mamá la secuestraron. Pero encontrarla en tu propia casa, en la buhardilla, ¿cómo afecta a los hijos eso? Claro, Encontrar o sea, a tu mamá. es sumamente desestructurante, querida Pati, por eso tú cuando tú lo dices así como dices, oye, qué terrible, claro, y fíjate que el aparato psíquico, por ahorro de esto que me puede traumar tanto, que es intolerante la situación, porque además la prensa, encontraron a la mamá, culpan al padre, todas esas cosas que le pasaron. Toda la prensa dormían ahí, dormía la claro, prensa ahí. estaban ahí alrededor, o sea, y además familias separadas, porque o sea, es intolerante para el aparato psíquico, por lo tanto, estas personas usan mecanismos de defensa que nosotros le llamamos disociativos. Es como que no viven esa realidad, es como que la distancian, es como que eso es un mecanismo de sobrevivencia. Por ejemplo, un ejemplo, perdona que te interrumpa, Margarita. Un ejemplo, yo no sé qué edad tiene la menor en este instante. Pololea. ¿Cómo enfrenta esa chiquilla la sospecha del padre y la muerte trágica de la madre? Por ejemplo, el pololo, oye, ¿habrá sido tu papá? Oye, chuta, tu mamá, qué terrible la muerte que tuvo, porque eso está latente. ¿Qué pasa con esa chiquilla que pololea y que no quiere que esto se sepa? No me cabe duda que si se fue a vivir a Alemania es porque no quiere saber, pero en Alemania hay chilenos también. Y hay chilenos que ven noticias. ¿Cómo enfrenta ese acoso aunque viaje a Alaska? ¿Cómo se enfrenta esto? Claro, porque no puede huir porque es un evento traumático que no ha sido resuelto. Y como bien lo dices tú, querida Pati, o sea, esto cada cierto tiempo aparece y puede causar crisis si es que ella no se hace un buen tratamiento, claro, un tratamiento del trauma, porque eso fue un hecho traumático que quebró la vida de ella, o sea, de ambas hijas y de toda la familia, es decir, un evento que quiebra la línea vital de alguien. Mira, Quiebra, es un quiebre, hay un antes y un después. Y esto es para toda la vida, a mi juicio. Sí. Ejemplo, se casa una de ellas, o se casan las dos, y tienen hijos. ¿Cómo le presentas el cuadro a tus hijos? A ver, el papá, tu abuelo, es sospechoso de haber muerto a tu abuela, que era mi mamita. Y mi papito estuvo preso y se sospecha, pero él salió libre. Pero, ¿cómo le presentas el cuadro a tus hijos? Porque no es lo mismo que tú le presentes el cuadro, entraron a robar de verdad y mataron a mi mamá y el ladrón se arrancó y mi papá quedó muerto en vida, o mi mamá se murió en un accidente. Iba manejando a mi papá y murió en un accidente. Es distinto? ¿Cómo se presenta? Es muy distinto. Fíjate que muchas personas por esas situaciones traumáticas, me ha tocado ver casos, algunos de ellos ni siquiera tienen hijos. O sea, se restringen a ese punto. ¿Ya? Algunos no retoman su vida de manera normal. Claro. ¿Me entiendes? O sea, por eso que es importante que ellos hagan una elaboración y un tratamiento psicológico, porque es lo que ocurrió, tal como tú lo contaste, o sea, es crudo, ¿no es cierto? Y es como difícil entender cómo una situación familiar y cómo yo vengo de ese árbol genealógico. Entonces, imagínate, por eso que hay muchas personas que deciden no tener hijos, otras no deciden interrumpir su vida, y lo ideal es que, bueno, que hagan un tratamiento psicológico, que elaboren el trauma, porque además hacerse cargo de esa situación, ellas no son responsables de eso. Por supuesto. No son responsables de eso, solamente que tienen esa historia. Son víctimas. Y son víctimas además de una situación tan difícil como esa, que no está, a mi modo de ver, querida Pati, no está resuelta del todo. ¿Ya? O sea, la justicia ya dijo que está resuelta y eso lo respetamos, pero siempre quedan dudas a uno, como analizándolo, como tú lo has expuesto y todo. A nosotros nos parece que hay algunas cosas que no están del todo claras. Espero de verdad, de corazón, que este caso sí tenga, aunque sea pasen años, sí se sepa aquí cómo fue la realidad. Claro.
porque a mí me parece injusto que alguien muera de esas condiciones y que la persona que elaboró el plan quede absolutamente con las manos lavadas y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo enfrenta él, por ejemplo, el que ha sido acusado, que en este caso Anguita? ¿Cómo enfrenta la vida él psicológicamente de aquí para adelante? Mira, lo que nosotros hemos visto de este señor Anguita es que este señor Anguita es bastante, no sé si él será disociado, ¿no? O él será una persona fría, ¿ya? Porque nosotros no vimos ninguna como emocionalidad en él, que nosotros dijéramos él estaba tremendamente afectado. No estaba. Él como Bastante que, frío él. Sí, bastante frío, ¿no? Estas emociones frías, está como poco contacto con... Habrá sido así, según él decía que él era así. Pero que una persona sea fría no lo hace un criminal. Estamos claros en eso. Estamos claros en eso. Por supuesto. Y que lo dijo su defensa también. Claro. Lo que sí nosotros vemos que no es como una persona que haya quebrado su vida, que se haya afectado. No sabemos si él rehizo su vida, qué habrá hecho de su vida, pero al menos lo vimos muy distante en temas emocionales, ¿no? Más una persona racional, ¿ya? Como que no sé si será porque, te digo, es disociado, frío emocionalmente y muy racional. Él sigue su vida. ¿Tú crees que él ha sido tranquilo? Ya, vamos a suponer que es inocente, porque todavía no... Bueno, la justicia dijo que era inocente. Dijo que era inocente, claro. Pero yo soy una persona independiente, no tengo ningún compromiso con nada ni con nadie, puedo tener mis dudas. ¿Cómo enfrenta? A ver, él puede dormir tranquilo. Si es inocente, sí. A ver, me entienda la pregunta. Una persona que es acusada y es inocente, ¿puede dormir tranquilo? ¿O una persona que queda libre y es culpable, ¿puede dormir tranquilo? Esa es la pregunta. Mira, las personas que sienten culpa, querida Patti, como posiblemente haya sentido el sicario, confesó. ¿Ya? O sea, él estuvo confeso, o sea, de hecho él cumplió cumplió la pena y por lo tanto cumplió ante la sociedad, ¿ya? El punto es que cuando hay personas que no confiesan y que se tienen serias dudas de que efectivamente esa persona fue, o que en el caso, por ejemplo, que vamos a hablar, que ya lo mencionamos, de los hermanos Rojo, tampoco ella está confesa. Entonces hay personas que han sido declaradas culpables sin estar confesas. Entonces, ¿cómo eso? Y claro, lo que pasa es que se estableció a través de las pruebas, evidencias y pruebas que llegaron a establecer que esa persona sí participó. En este caso no tenemos eso, ni tampoco tenemos la confesión, pero si tú me preguntas en general, las personas obviamente que se les estableció, estamos hablando de los que se estableció la culpabilidad y no están confesas, no tienen culpa. O sea, no duermen tranquilos. Pero eso es el punto, no les va a afectar su vida, porque eso lo planificaron y no les molesta, no es algo que les perturbe. Eso no es algo que les perturbe a ellos. Correcto, pero por ejemplo, vamos a suponer que este señor, el marido, señora Anguita, su posesión nomás, pues, se casa de nuevo, porque el Estado bien se puede casar cuando quiera. Una persona, ¿cómo puede una persona llegar a casarse cuando su pareja ha sido acusado de un brutal y bestial crimen? ¿Te gusta la pregunta? A ver, pero tú me estás diciendo, él no está acusado, pero el caso... él no fue encontrado culpable. Pero él, ante la sociedad chilena, está en tela de juicio. ¿Cómo puede conquistarla? ¿Con qué argumentos puede un hombre conquistar si está considerado ante los ojos de Chile un asesino? Ante los ojos de Chile, no ante la justicia. Claro, bueno, una persona, por ejemplo, una mujer común y corriente, no se cuestiona, no dice podría ser, a lo mejor tal vez. Mira, lo que ocurre es que hay un viejo dicho, y me encanta ese dicho, que me lo enseñó mi abuelita. Como tú sabes, siempre las abuelitas a uno le enseñan dichos. Y siempre dice mi abuelita, siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay un roto para un descosido. Hay un roto para un descosido. Entonces, obviamente que hay personas
que a pesar de que hay sospecha, bueno, primero entendamos que él fue encontrado no culpable. Él no se le encontró culpable, por lo tanto es no culpable de los hechos que se le imputaron. Él está libre, qué sé yo. Pero como tú dices, hay un juicio social que ocurre siempre en los casos, ¿ah? No es solo en el caso de Anguita, esto ocurre siempre. Cuando hay alguien que se le formalizó, se le acusó, se le investigó, y siempre hay un porcentaje de la población que duda de esa no culpabilidad. Alguno es más amplia, otro es minoritaria. En este caso, yo tengo la impresión que es más amplia, la gente como que duda más. Es más población que dudan sí, acerca de esa no culpabilidad. El punto es que si él se empareja o no, va a depender de la persona que sea capaz de estar con alguien que supuestamente participó en el asesinato de una pareja, supuestamente. Entonces, nosotros tenemos el caso de Bustamante. ¿Te acuerdas del caso de Bustamante? Ya. Un sujeto que fue acusado por un doble homicidio. Exactamente, un niño y la mujer. Y la mujer, ¿no? Le había el psicópata del tambor, y además se le encontró después otros homicidios más. Y se juntó con esta mamá del caso Ámbar. Claro. Ella sabiendo que este señor habría salido, porque además estamos hablando de un sujeto condenado. Violó al niño y lo mató. Y te fijas, o sea, condenado. Y ella igualmente se involucró con este Bustamante. Y que la niña Ámbar le había dicho a su madre que ella no lo quería ver porque era un asesino que tenía antecedentes. Y esta señora igual se involucró. ¿Por qué? Porque ella también participó, recuerda, que ella también participó en el asesinato de su hija y la violación. Y también se le investigó y no sé qué habrá pasado ahí porque esta mujer también era una agresora sexual también de su hijo. Entonces, se juntaron los dos. Se juntaron los dos. Recuerda qué es lo que pasó con el profesor Nivaldo, ¿cierto? Dos personas también con rasgos altamente violentos, psicopáticos si quieres, se juntaron y se compenetraron para cometer un crimen. Sacarlo del medio. Claro, sacarlo del medio. Pero es como que... Y la misma persona iba a los tribunales y pedía justicia. Claro, ahora, si nosotros pensáramos que... Porque hay personas que efectivamente se dan cuenta con quién se involucran y qué es lo que consiguen, ¿no? Este romanticismo de Bonnie and Clyde no es lo... Tú sabes que eran psicópatas, asesinos, qué sé yo. Exactamente, los delincuentes. No vengan a romantizar eso. Entonces sí se juntan personas para cometer crímenes. Y hay otras personas que caen en trampas de sujetos que son seductores, que son manipuladores, que instrumentalizan a una pareja. Entonces no sabemos qué pasará con este señor. Yo te estoy planteando hipótesis aquí en la mesa para que tú veas que efectivamente hay personas que saben con quién se involucran y están buscando objetivos en común, y hay otras personas que no lo saben y que caen en esta especie de relación donde finalmente van a terminar siendo víctimas. ¿Cómo enfrenta una madre, lo que preguntaba hace un rato y atrás, pero la mamá, por ejemplo, las madres, el dolor de la pérdida de un hijo es inmensurable? ¿Cómo enfrenta una madre el encontrar a su hija en estado de descomposición en un entretecho? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo puede salir de esa mierda? Perdóname, pero ¿cómo puede salir de eso? ¿Cómo puede salir una señora que tanto buscó a su hija? Exacto. Sabes tú que además el punto es que, bueno, ella al menos encontraron a su hija, ¿no? No en las condiciones que ella querría. Pero sabes tú que, hablando con su hermana, tú sabes que Viviana tenía una hermana melliza, ¿no? Y fíjate que ellas como que intuían, ¿no es cierto? Intuían lamentablemente el trágico desenlace, por lo tanto es como que algo las hace prepararse a recibir una noticia tan catastrófica. Pero ¿por qué? A ver, ¿cómo tú puedes intuir algo si no has visto algo? ¿Qué vio la mamá en Anguita que sospechó de él? Esa es mi pregunta, porque cuando yo la vi y salió a la televisión y todo, decía, yo sabía, él es el único culpable, él.
¿Por qué? Claro, hay cosas que son tremendamente intuitivas, ¿ya? O sea, nunca ella dijo por qué es lo que la hizo sospechar de, ¿no? No, las madres son muy intuitivas, son elementos tan subjetivos que a lo mejor para un observador pasan desapercibidas, pero a lo mejor veía gestos, miradas, que sabe qué cosas que son tal vez milimétricas que una madre a lo mejor procesó rápidamente y por eso tenía esa impresión. No lo sabemos, ella nunca ha dicho qué es lo que le hizo a ella pensar o sospechar en este señor Anguita, que recordemos que él es no culpable. Él es inocente hasta el momento. Hasta el momento, él es no culpable. Así Porque, por ejemplo, no solamente la mamá dijo, él es el culpable, y dice, el único que cometió este delito fue él. Las hermanas también. Entonces, puede que mi mamá esté equivocada, pero yo también estoy equivocado. Claro, pero esas pruebas indiciarias o todos los elementos que ellos mostraron no fueron suficientes para demostrar la participación de Anguita en esta acusación. ¿Cómo destruye la parte emocional en la familia? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo enfrenta una familia algo tan... Ya, ok, perfecto, salió inocente el caballero, el otro el culpable y hasta aquí llegamos, chao. ¿Cómo enfrenta esto la familia? ¿Cómo puede superar esta etapa que es tan tremenda? Mira, fíjate que yo tengo la impresión, y por lo que hablé en algún momento con una de las personas de la familia, mira, fíjate que es un duelo que mantienen, ¿ya? Pero que logran aprender a vivir con ese, o sea, aprenden a vivir con el dolor, aprenden a vivir con el duelo y porque ellos, esa familia, la verdad para ellos es otra. Y a pesar de que a lo mejor no pudieron establecer su verdad, para ellos esa es su verdad. Y eso de alguna forma a ellos los mantiene en un duelo, en una cierta tranquilidad para poder vivir. Porque finalmente tienen que seguir viviendo, pero con ese dolor. La gente aprende a vivir a veces con ese dolor. Con la pena. Claro, con la pena. Hay otras personas que caen en profundas depresiones, ¿me entiendes? Pero hay otras personas que aprenden a vivir con ese dolor, que logran vivir, tal vez no de una manera como uno esperaría plena, pero sí aprenden a vivir y logran salir adelante con ese dolor. Pero es una verdad que ellos no pudieron establecer. Mira, esto de la frialdad de él, ya lo he visto en otras personas, que el criminal cuando se propone hacer algo, no tiene como ese rasgo de que, chuta, no debía hacerlo. O sea, tú ves de repente a los criminales que matan a un muchacho por un celular y cuando lo toma la policía te dice, ay, ¿y qué me importa a mí? O sea, no le importa la frialdad. A mí me impactó la frialdad de él. A mí me impactó la frialdad en ese momento cuando estaba en su proceso del crimen, porque nunca lo vi llorar. Y yo creo que un hombre, volvemos a asistir aquí en este programa, no estamos juzgando a nadie, No. y estamos recopilando y estamos recordando un famoso crimen, el de Puerto Vara. Yo me acuerdo que lo entrevistaban y él hablaba normal, es así. Vino la policía varias veces para acá y revisaron, no estaba. No estaba. Sí, pues ya ahora aparece aquí. Y no le parece a usted que es raro. Y nunca vi en él una cosa así como... Fue terrible, espantoso, la encontramos. Porque ¿en qué condiciones la encontraron? En condiciones espantosas, me imagino, ¿no? Me imagino. O sea, bueno, fíjate que hay algunas imágenes que todavía se conservan y están ahí en algunos programas, ¿no? de aquella época, pero, o sea, en parte sí estaba, como las temperaturas eran muy bajas, en parte no estaba tan deteriorado, o sea, de hecho, por eso que lograron hacer varios peritajes del médico legal y de los médicos forenses. Pero claro, o sea, lo que tú apuntas es realmente impresionante, o sea, no hubo una emoción, un quiebre emocional, algo que señalara que él, bueno, son los abogados defensores se encargaron de decir que eso no significaba nada, ¿no? Claro, pero es que como los abogados querellantes y la fiscalía empezaron a unir estas cosas, pero no pudieron establecerlo. Correcto. Entonces,
Claro, o sea, una persona que no tuvo ningún quiebre, ninguna afectación. Y por una persona que había sido su esposa. Y madre. Fíjate que se me acuerdo un accidente que hubo en Curacaví hace unos años atrás, de un tipo que vivía en el sector donde yo vivo. Era un patán. Eso es lo que te puedo decir, es un patán. Menos mal que ya no existe ya. Se murió. Tuvo un accidente en el camino a Ariapinto, si no me equivoco, y se estrelló con un camión y se estrelló por el lado de la mujer. Y ella se murió. Pero ella no se murió instantáneamente, sino que murió en el hospital. Y una de las personas que trabajaba en el hospital, que era voluntaria, sale y le dice, pues no voy a nombrar el nombre, y dice, oye, sale Julito, Juanito, anda, vela, está agonizando, está muriendo. Y él le dice, que se muera, pues si todos tenemos que morir, ¿no? ¿Qué tanta cuestión? Con tanto llanto que... Claro. Yo soy vecina, le dijo ella, soy colaboradora, pero soy vecina, me duele. Bueno, sí, oye, no vamos a quedar para semilla, así que ya haz la cortita. Entonces ahí empezó en Curacaví la duda, si fue un accidente o fue a propósito. ¿Cómo una persona puede reaccionar de esa manera? Por eso que a mí me llama la atención esto otro, eso me hizo recordar el accidente. Exacto. Si se murió, ¿qué voy a hacer yo? Claro. Fíjate que, aunque no lo creas, querida Patti, existen personas así. Existen personas que finalmente te dicen, no, bueno, si de algo nos tenemos que morir. Como que se disocian tanto, pero ojo con esto. O sea, la policía, la fiscalía tiene que establecer que no exista ningún otro tipo de elementos indiciarios de la participación de esta persona. En cambio, aquí en Anguita había muchos elementos indiciarios. O sea, primero, quien lo acusa directamente es el señor Mancilla, ¿no? El jardinero y supuesto sicario. Él lo acusa. Después, ¿qué le encontraron? Que él dijo que lo había llamado alguien para decirle que su mujer estaba secuestrada, pero después lo llaman para darle otra información y él dice no puedo atender. Entonces, de hecho, los abogados creyentes dijeron que cuando él recibe la otra llamada, él ya estaba en conocimiento de que algo le había pasado a su mujer. Claro. ¿Me entiendes? Después que esa frialdad, que es la que tú dices, ¿no? Entonces, todo eso lo empezaron a unir, pero nada se pudo establecer en términos de que no hubo transferencia, no hubo pago de dinero, no se estableció efectivamente. Claro. O sea, la única... O sea, en el fondo es como quedó en un entredicho los dichos del sicario, supuesto sicario, el señor Mancilla, claro, confeso, y los dichos de Anguita. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le dieron más peso a este relato de Anguita y no al relato de Mancilla? Y a Mancilla sí reconoció haber cometido el crimen de manera obviamente material. Pero ¿por qué no creyeron en la versión que él dio? Ahora la pregunta es, ¿por qué él querría haber asesinado a una mujer esa es una pregunta. por cosas tan mínimas? ¿Cómo qué? ¿Qué como podría ser? Una cámara, se supone que por un robo. No, porque tampoco se llevó millones, claro, que dijéramos, oye, tenían una caja fuerte. ¿Y cuál sería el propósito de Anguita, claro, para mandarla a matar? ¿Qué es lo que esperaba él? Tampoco se pudo establecer cuál habría sido el móvil. Por eso es que también quedó la duda, ¿te das cuenta? Quedó la duda razonable. ¿Cuál habría sido el móvil de Anguita para haber querido mandar a asesinar a su mujer? Nunca se estableció una teoría. ¿Cuál habría sido el móvil? ¿Cuáles son los rasgos, el perfil de un individuo frío, calculador, que asesina, no se conmueve y convence a la policía? ¿Cuál es el perfil del tipo? Mira, ese perfil, querida Patti, es de un psicópata. O sea, como dice Robert Hare, es el psicópata de tomo y lomo. ¿Por qué? Porque el psicópata estructurado, ¿eh? Porque hay otros que son inestructurados. Vamos a ver, estructurado es una persona que emocionalmente se muestra muy frío, cero conexión. No siente nada. No hay remordimiento, no hay culpa, ¿no es cierto? Hay una manipulación de la realidad y de lo que habla, manipula, instrumentaliza a los demás. Entonces, es una persona que no tiene conexión. Entonces, ese es el psicópata. Es un psicópata estructurado, porque hay otros que son inestructurados, son más impulsivos. ¿Cómo es el psicópata
en general? ¿Cómo es el psicópata? ¿Cómo se psi- presenta el- el psicópata? A ver, el psicópata en general es como Ted Bundy, ¿no? Que es un sujeto muy seductor. Y si lo acompaña algún elemento físico, es decir, algún atractivo físico, potencia aún más esa seducción. Pero no es necesario lo físico, porque lo que pasa es que el psicópata es encantador, tiene un encanto superficial. O sea, te saluda y tú te dices, ¿cuál es su nombre? Y tú le dices, Patricia, ¡uy, qué lindo nombre! Correcto. Inmediatamente ya Enganchó. ya enganchó y te dijo algo bonito sin que tú te dieras cuenta, ya algo simpático te dijo. ¿Ya? Entonces, el encanto superficial tiene que ver con eso, con que dice cosas agradables, seduce con las palabras, envuelve a las personas y las personas empiezan a quedar como en un estado poco hipnótico. Por eso que estos psicópatas están en diferentes formas, ¿ya? O sea, como te digo, el Ted Bundy es el ícono, él seducía a mujeres y además lo acompañaba cierto atractivo físico. Son buenos para el humor, ¿no? Al principio no tienen ningún defecto, Claro. todo es perfecto, se muestran como príncipes azules, te pueden llevar a cenar, si estás en Chile te van a llevar en avión a Buenos Aires. Claro. ¿Mm? ¿Me entiendes? Entonces... O sea, tienen un tipo de inteligencia distinto. Y tienen un tipo de inteligencia distinto, la gente piensa que son más brillantes que el común de las personas, pero ¿sabes qué? Cometen un error que se adelanta. Claro, pero son inteligencia alta, pero no tan brillantes, porque los brillantes, querida Patti, son capaces de mirarse hacia sí mismo, tienen insight. Por ejemplo, Albert Einstein, que era brillante, inteligentísimo, él sí fue capaz de mirarse hacia sí mismo en algún momento de su vida. Ya tienen insight. En cambio, los psicópatas no. Ellos no se miran a sí mismos, tienen un pensamiento bastante inteligente, son pragmáticos, te buscan, saben cuál es tu talón de Aquiles, ¿ya? Manipulan, mienten, por eso que se habla de mienten, y ellos también tienen una omnipotencia, o sea, ellos en verdad se creen que están por sobre la norma y la ley, por eso que tú vas a ver que muchos de estos sujetos llegan a ser presidentes de algunos países o llegan a ser políticos, ¿no? Es verdad. El poder es verdad. Es lo que busca es verdad. El psicópata. El poder. Bueno, hay un estudio que se hizo que dice que Hitler era desequilibrado absolutamente, era mitómano, tenía 8.000 defectos, pero tenía una cualidad, cómo dominar las masas, y la dominó. Claro. De una forma impresionante. Y con un discurso que les llegó a los alemanes. ¿Te das cuenta de la manipulación y el encanto superficial y cómo... ¿Cómo manipuló a los jóvenes? Y la locuacidad que tenía para hacer esos discursos. ¿Me entiendes? O sea, son capaces de lograr... Además, estuvo interno. Sí. Estuvo interno. Imagínate. Y mira lo que llegó a hacer. Con la maldad viva. Ahora, vámonos al sicario. ¿Por qué el sicario puede, por 2 millones de pesos, asesinar a su patrona, que trabajaba dentro de la casa, conocía a las niñitas, etc., etc., etc.? ¿Qué pasa por la mente de ese individuo que es capaz de traicionar esa cosa que le brindaron a él en esa casa? ¿Por qué? ¿Qué pasa por la mente de ese individuo? Claro, mira, fíjate que hay una... O sea, uno se pregunta si este señor fue tan psicópata de haber hecho algo con una persona que conocía, que le tenían confianza, correcto, que ya tenía un vínculo. Entonces, fíjate que no aparece como que fuera una persona psicópata. A mí me da la impresión que es una persona que es bien limitada intelectualmente y que fue muy fácil de manipularla. Pero no obstante a ello, no cualquiera es un criminal. Eso, que no se nos olviden a las personas que nos están viendo. No cualquiera es un criminal. Detrás de un criminal siempre hay un proceso. Por lo tanto, de que él tenía rasgos antisociales, los tenía. ¿Entiendes? O sea, no cualquiera va a cometer un crimen por mucho dinero que le ofrezcan. Aun cuando dicen que o sea, él tenía rasgos criminales. Sí, tenía rasgos antisociales.
tenía rasgos antisociales y yo creo que nadie se los detectó a tiempo porque como era un jardinero, además intelectualmente me da la impresión que era más limitado y era más fácil de manipular. Pero de que tenía rasgos antisociales, claro. ¿Eso es los común tiene. en los sicarios? El ser antisociales, a ver, puede ser también esto de que ellos tienen y yo no tengo. Puede ser una, pero es una justificación, porque finalmente tiene que ver con una mente criminal de un antisocial. O sea, en general los sicarios, tú sabes que nosotros antes no teníamos sicario, en ese tiempo era muy poco visto. Hoy día sí, pues. Hoy día hay lo que se Sí. sabe, lo que ha averiguado la policía es que muchos de ellos son contratados, Claro. vienen a Chile, Exacto. cometen lo que tienen Y se que van. hacer y se van. Exacto. Entonces no queda huella, no queda nada, les pagan cierta cantidad de dinero Correcto. y listo. ¿Ya? Y en general lo hacen con los connacionales de ellos, ¿ya? Y bueno, obviamente la cifra de homicidio en Chile ha aumentado, eso lo tenemos claro. Teníamos de un 3 cada 100.000 habitantes, ahora tenemos un 6,4 y no sé cuánto, o 6,7, por ahí ya habíamos aumentado. Bueno, el asunto es que los sujetos que son sicarios tienen tanta disociación, son antisociales claramente, pero tienen tanta disociación que para ellos lo ven como un trabajo. Entonces, Ya. como no tienen ninguna conexión emocional con aquel persona que van a ir a asesinar, ellos lo único que les interesan es que le digan dónde está, que le paguen su dinero, cometer su ¿cómo se llama? Su Su crimen. crimen, terminan que le paguen y se van. Claro, pero acá Y pueden tener inclusive, claro, porque no conocen a su víctima. pero acá sí. En cambio, acá sí. Acá sí había un conocimiento, por eso te digo que existe lo antisocial, pero también creo que hay elementos cognitivos deficientes también. ¿Ya? ¿Quién tiene más grado de maldad? El sicario, que no le importe, va a matar al tipo que ni conoce, y lo mata nomás por un trabajo, o el que planificó. En el caso de los autores intelectuales, que claramente son personas que tienen rasgos psicopáticos, o sea, porque son los que planifican y establecen a quién van a asesinar, a quién van a hacer desaparecer, a quién van a sacar del mapa, como dicen ellos, para poder seguir avanzando tal vez en este juego de ajedrez que establecen los psicópatas que les gusta el poder. Además, recuerda que el psicópata lo que más le gusta es sentir poder. O sea, ellos están por sobre Dios, por sobre la norma, por sobre los demás. O sea, ellos están en una situación de superioridad. El sicario es un matón, entonces. El sicario es un matón. ¿Puede o no puede ser psicópata? Puede, ¿no? Pero en general es un matón antisocial que es contratado y no se contacta con la víctima, por eso se disocia tanto. Pero también podrías encontrar un psicópata que esté de alguna forma dándole curso a su mente criminal y de maldad, cumpliendo, ganando dinero y asesinando gente. ¿Por qué se da sicario en los hombres? Se da el psiquiatra, no sé cómo se llama, ¿no? Y no en las mujeres. Y hemos conocido una mujer, la Pérez, ¿no es cierto? La que está presa, que mató al marido, mató al amante del marido, quiso matar al sobrino, todo el cuento. Joana Pérez. Claro, conocemos. ¿Por qué no se da tanto en las mujeres, Margarita, y se da en los hombres? No se da en las mujeres. Conocemos un solo caso. Claro, o sea, lo que pasa es que dentro de la... O sea, sicario. Claro, que vaya, sicario. que tú la mandas a matar. Claro, lo que pasa es que dentro de la población de psicópatas, así como los cálculos que se hacen en una población así como mundial, se dice que solo, algunos dicen que el 1% y otros dicen que el 3%. Y de ese porcentaje es un porcentaje menor las mujeres psicópatas o que sean, como tú dices, como Joana Pérez. ¿Cómo Joana Pérez no se llama? Se llama Joana, la que asesinó al marido. participó a Francisco, claro, al profesor Nivaldo. No, estamos hablando de la ¿cómo se llama? De la Pérez, de la que quiso matar aquí en Portugal, en uno de sus sectores. ¿Te acuerdas que mató al marido? Primero porque lo pilló con un amante. Y después quiso matar al pololo de la sobrina, que lo tira por una escalera. Que está presa. La María del Pilar Pérez. Ella. Pero ella no está confesa. No está confesa. No está confesa. No está confesa. Ella mandó un sicario. Ella se supone que contrató a un sicario y ella no está confesa hasta el día de hoy. Recuerde que ha tratado varias veces de salir de la cárcel.
ha tratado de salir, entonces ya no está confesa. No, en el caso del profesor Nivaldo, la que yo me estaba acordando, que es Joana, ella ahí tenemos otro caso de personas o de mujeres con maldad. Ahora, los casos de mujeres son muy pocos. Ahora, las explicaciones que uno podría dar, en realidad, ¿por qué? Porque, y como lo dijo Sergio Peñailillo, el psiquiatra, que en paz descanse, él habló de que habían algunos rasgos que son propios de hombres como mujeres. Y esto obviamente la deconstrucción lo ha sacado. Pero en general el hombre tiene más impulsos agresivos que la mujer, ¿ya? La mujer tiende más a cobijar, ¿ya? Y el hombre tiende a ser más agresivo, más defensor. Yo creo que ha cambiado, Margarita. Entonces, claro, ha cambiado, pero eso no significa que no se cuenten todavía con eso, que son elementos primitivos que traemos, históricamente, como tú quieras. Y esto se ha ido combinando, se ha ido aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer tenía menos probabilidad de desarrollar estos elementos más violentos, más agresivos. Ahora, cuando se han encontrado mujeres que han hecho eso, acuérdate, mira, no me acuerdo el nombre ahí, tal vez nuestro director nos pueda dar el nombre, de una mujer que no se supo mucho de ella, pero era una mujer muy violenta, que era narcotraficante, que estuvo en Miami, que asesinó muchas personas. Ahí hicieron hasta una película de ella. Y me parece que la interpretó Sofía Vergara, así que ahí nos podrían ayudar cómo se llama esta narcotraficante, nuestro director, porque ella manifestó una violencia extrema. Narcotraficante. Una violencia extrema, pero extrema, y hasta hicieron una película. Esta mujer era pero salvaje, o sea, violentísima. Entonces, los casos de mujeres son muy pocos. Ahora, ¿quién las protege? De verdad que no te podría decir porque... ¿Qué las potencia? Por ejemplo, estamos caminando con un 3% de psicópatas. Dos, las mujeres son más malas que los hombres. Yo tengo mi opinión, Margarita, la voy a dar bajo mi responsabilidad. Yo no, vuelvo a repetir, no soy psicóloga ni tampoco tengo psicología para decir las cosas. Yo las largo y que guste la que le guste y guste la que no le guste. Yo diría que la mujer es mucho más violenta frente a un crimen. Yo me recuerdo de la mujer metralleta, que yo vivía en Manquehue con Isabel la Católica. Y hubo un asalto al Agas, que era un supermercado. Y estaba metido un heladero, que dentro de donde estaban los helados estaba el armamento para disparar a la policía. Mataron un par de carabineros, otros carabineros, pero quien remató en el suelo a uno de los carabineros fue la mujer. El tipo quedó semivivo, ahí quedó a medio morirse el tanto pobrecito, y ella tomó la metralleta frente a toda la gente que estaba ahí. Y lo remató en el suelo, cosa que no hicieron los otros delincuentes que estaban con ella. Entonces, ¿son más malas las mujeres frente a un hecho como estos? ¿Son más perversas que el hombre? Mira, lo que nos ha mostrado la evidencia ya desde la criminología, en casos tan extremos como los que tú dices, como son pocos los casos de mujeres, porque son pocos, son menos que de los hombres, cuando se han encontrado crímenes de violencia que son con características de mujeres psicópatas, han sido altamente violentas. O sea, yo no te podría decir si son más violentas, pero de que tienen muchísima, y además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando son pasionales, terrible, aumenta aún más el grado de violencia, ¿ya? Pero no te lo podría señalar así como tú lo has señalado. Sí se ha encontrado que estas mujeres que participan en esto y que tienen rasgos psicopáticos claramente son tan violentas como los hombres. Yo he visto algunos últimamente, yo creo que, bueno, por eso te digo, es lamentable, pero he visto en las plataformas que están de moda hoy día, actos violentos de mujeres que yo me quedo así como, para terminar, aquí en un mall, aquí en Chile, va una niña, una muchacha joven, con una guaguita como de 8 meses en un coche. Y viene otra corriendo, la pesca del pelo, la tira al suelo, esto por un asunto hombre, ¿no? La tira al suelo y la muchacha, la tipa esta, toma el coche para proteger a su guagua, ¿no? Un guaguito.
y la tipa da vuelta el coche. Y da vuelta el coche, le importó un comino que había una guagua de unos 6 meses dentro del coche y la arrastró por el suelo. Yo dije, pero ¿qué está pasando en nuestro país? No puede ser. Y he visto otros casos de mujeres que han actuado de forma violentísima contra hombres. Entonces, yo insisto que estamos viviendo otro momento. Estamos viviendo otro momento porque además recuerda que existe el aprendizaje vicario, es decir, que yo por observación aprendo, internalizo. Entonces, como nosotros esto le han llamado incivilidades, pero en realidad es faltas a la norma y a las buenas costumbres, Correcto. y es está penalizado también, pero las personas aprenden este tipo de comportamiento. Basta con que tú lo veas en la televisión, en una película, basta que tú lo veas con otros, entonces las personas empiezan a aprender. Eso es lo que nosotros hemos llamado, y lo que se llama en criminología, la psicopatía secundaria. Es decir, que hay personas que están en un ambiente tan hostil que sin necesariamente haber tenido, ¿no?, tempranamente rasgos psicopáticos, podrían, por una presión tan violenta, tan ambiental, empezar a desarrollar comportamientos psicopáticos. Recuerda lo que ocurrió con las maras. O sea, esos sujetos tremendamente violentos, o sea, ellos entre ellos, los que vivían, tenían que aprender a ser violentos, tenían que asesinar a parientes. O sea, te voy a contar otras cosas muchísimo más violentas, pero no lo vamos a decir porque en realidad son muy violentas y no queremos que aprendan, pero cosas que son realmente abyectas, es decir, muy bajas y muy vil. Lo abyecto es bajo y vil, lo más bajo de lo bajo. Eso hacían esos sujetos. Y empezaron a aprender todos. Tú puedes decir, pero ¿cómo? ¿Toda esa población? No era toda esa población. O sea, era tanta la presión de sobrevivencia y tanto lo que empezaron a reclutar a los soldados, ¿no? Y a esta gente que empezaron a aprender esos comportamientos psicopáticos. Recuerda que estos sujetos se hacían se tatuaban. Los crímenes. Los crímenes. O sea, algunos tenían lágrimas. Cada lágrima era un crimen. Pero aquí esto ya va por mi responsabilidad. Hubo una periodista, creo que de Canal 11, no estoy segura, Canal 11 o Canal 13, que sintió mucha pena cuando fue a la cárcel y vio a los durmiendo sin colchón. Dijo, no, esto está en contra de los derechos humanos. Pero en ningún momento esa persona, que pues, vamos a conversar respecto a esto y mucho más, Margarita, esa persona no dimensionó la maldad de esa gente. ¿Cómo tú te puedes abrir, dices, salir del casero? No, pobre, no tiene colchón. Pero mató a la madre, violó a la hermana, mató al padre, mató al vecino. ¿Cómo tú te puedes salir de ese minuto? Porque estamos por terminar. ¿Cómo te puedes salir tú de algo que es tan tremendo y puedes justificar y decir, no, ellos no merecen esto? ¿Qué pasa en la mente de un ser humano? Oye, mira, esa fue una periodista del Canal 13 y ¿sabes qué? Yo la comprendo porque ella no tenía toda la información. Yo estoy segura que sí. Porque ella lo que vio fue personas que en ese momento estaban en la cárcel, en ese centro que tiene un nombre, la cárcel que es Bukele, donde están con poca ropa, ¿no? Porque hace mucho calor. Ya, y entonces por eso están ahí, pero ella vio caras y no vio corazones, como se dice. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella no vio todo el fondo de esas personas que tenían más de 10 o 15 homicidios. Yo te la voy a comprar porque tú eres psicóloga. ¿Ya? Te la voy a comprar porque tú eres cosa. Pero yo de verdad, yo no lo creo. Yo creo que fue político. Absolutamente político. Ninguna periodista puede ir acompañando al nuevo presidente de la República y no interiorizarse de lo que ocurrió en esa cárcel. Exacto. O sea, perdón. Ay, pobrecitos, son todos víctimas. Perdón. O sea, una periodista que se aprecie antes de partir, Margarita, tiene que leer. Mira, lo que pasó aquí. Eso. Lo que hizo. Entonces, mi opinión, yo respeto profundamente la tuya, por supuesto, mi opinión es que esto fue político. Margarita, créeme que para mí siempre es un agrado conversar porque nos ayudas tanto y nos enseñas tanto respecto a eso. Vamos a conversar la próxima semana. Ya les dije que vamos a traer un invitado, ¿cierto? Sí, vamos a traer un invitado. Sí, que nos venga a contar qué pasa en la parte legal, porque en la parte legal es donde nosotros topamos un poco. Yo, sobre todo, en la parte legal topo, porque no sé, tú estás más a caballo en eso. Pero hay crímenes que nosotros le vamos a ir recordando con el tiempo, que usted ya se olvidó.
pero que están. Y vamos a traer una persona aquí, un fiscal, un abogado, lo que sea. Un policía. Un policía. Para que se instale y nos diga qué es lo que pasó. Margarita, despídase de su público. Muchas gracias, querida Pati. A todos les mando un saludo muy cariñoso. Muchas gracias por vernos y espero que esto les contribuya, ¿no? Y tratamos de que las personas aprendan para que ellos vean también y prevengan cosas que se pueden evitar, para que ningún hijo caiga en ninguna cosa, ¿no? Así. Nos despedimos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Un abrazo grande. No deje de suscribirse en el canal Patricia Maldonado TV por YouTube. Suscríbase porque siempre va a tener novedades con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Un besito, pim, 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 que estén bien. Bye. Chao. Gracias.